Hermanos, nuevamente con sus Biblias abiertas en Hebreos 7, versículos 11 al 19. Sí, voy a hacer la lectura yo, nada más, pongan atención nuevamente. Dice en nuestro pasaje: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vamos a orar. Padre, oramos por este tiempo donde se va a predicar tu palabra, Señor. Te pido que me uses, Señor, que lo que hable sea verdad, Señor, que sea lo que está expuesto, Señor, fielmente, Señor. Te pedimos que nos guíes, que el Espíritu Santo aplique cada verdad, que se exponga en nosotros, Padre, y que seamos conformados a la imagen de tu Hijo para la edificación de tu iglesia, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La frase más importante y significativa de este texto que acabamos de leer es la última expresión que vemos en el versículo 19, que dice: por la cual nos acercamos a Dios. Esta es la frase más importante y relevante. Nos acercamos a Dios. Para algunos cristianos, Cristo es más un medio de salvación, pero también un medio de salvación, de felicidad personal. Tristemente, muchos tienen a Cristo solamente como un medio solamente. O sea, sí, para cosas loables como la salvación, como la felicidad, pero sabemos que Jesucristo no es solamente un medio. Otras personas dan un paso más en su madurez de vida cristiana y ven la vida cristiana como una relación creciente y continua entre el creyente y Dios, por medio de la persona de Jesucristo, a través del estudio de su palabra y de la obediencia a la palabra. Y eso es sin duda una perspectiva más madura, o por lo menos más que la anterior, donde se ve solamente a Cristo como un medio para obtener salvación o felicidad personal. Pero la expresión más completa de lo que es la fe es que es tener comunión con Dios por medio de la persona de Jesucristo y su obra. Por eso la expresión de toda la descripción que ha hecho el escritor de Hebreos y que se resume en que a través de la obra de Jesucristo nos acercamos a Dios, sintetiza en esta frase lo que es la expresión más completa de lo que es la fe cristiana. Ahora bien, ¿qué es la fe cristiana? Es el poder acercarnos a Dios, del cual estábamos destituidos a causa del pecado, y nos acercamos a Él por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es la fe cristiana. Es comunión con Dios, es restauración de una relación que se había roto en el Edén a causa del pecado. Y este es un tema recurrente que hemos estado viendo en la carta y que vamos a seguir viendo en este estudio. El tema es este: solo por la sangre de Cristo. Solo por la intercesión sacerdotal que Cristo está haciendo a la diestra de Dios, teniendo como base su sacrificio perfecto, es que nosotros podemos tener comunión con el Padre. Él nos ha abierto acceso a Dios. Y esa es una esencia
que nosotros no podemos olvidar de lo que es la fe, de lo que es el cristianismo, es reconciliación con Dios. Eso fue lo que sucedió en nosotros gracias a la vida, a la obra y a la persona misma de Cristo. El cristianismo significa que una vez más y por la obra de Cristo estamos reconciliados con Dios. El apóstol Pablo lo resume en 2 de Corintios 5:20, si gustan buscarlo en su Biblia. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, el apóstol Pablo está hablando del ministerio que cumplimos cuando nosotros llevamos el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la parte final resume esa esencia de lo que es el cristianismo y dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, bueno, en resumen, algunas personas tienen a Cristo como un medio para alcanzar salvación o beneficios en esta vida. Y eso es una visión defectuosa de lo que es el cristianismo y la verdadera fe. Que otros se relacionen con Dios de una manera creciente a través del estudio de la palabra y la obediencia a su palabra es una expresión un poco más madura, pero todo se resume en la expresión que el autor da al final del pasaje que estudiaremos esta tarde, que es: nos acercamos a Dios. Entonces, se trata de la reconciliación, de la comunión entre la criatura y Dios. Y hermanos, hace un par de predicaciones empezamos en este capítulo con el tema de Melquisedec. En el primer sermón, básicamente, se hizo una presentación de Melquisedec. Se habló de una manera importante como un sacerdote universal, un sacerdocio que cumplía una característica muy diferente al sacerdocio levítico, ya que además era un sacerdocio real. Se habló también de que era un sacerdocio justo y pacífico. No era un sacerdocio hereditario como el levítico, y que no era un sacerdocio temporal, sino que era un sacerdocio que permanecía. Básicamente, el autor nos presentó a Melquisedec como una persona que representa un orden sacerdotal mayor al orden sacerdotal levítico o arónico. En la penúltima predicación se hizo una especie de presentación de pruebas acerca de esto que acabamos de decir. Se presentó a Melquisedec y se dieron pruebas para mostrar que su orden sacerdotal era superior al levítico. Y las pruebas que se presentaron fueron las siguientes, parafraseándolas. Dijo: miren a Abraham, que es su padre. ¿Qué hizo Melquisedec? Le dio diezmo. Esto es, el mismo sacerdocio levítico le dio diezmos, y esto representaba una superioridad por parte de Melquisedec y su orden sacerdotal. Otro elemento de prueba que nos dio el autor era que él bendijo a Abraham, y básicamente el que bendice es porque es superior. Y después habló de que el orden de Melquisedec era superior porque era permanente, en contraste con el sacerdocio levítico, que era temporal. Y era temporal en dos sentidos. Una, porque los sacerdotes mueren, pero también apuntando a que ese sacrificio iba a terminar e iba a prevalecer un sacerdocio que era superior. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿para qué todo esto? No tenemos que olvidar, hermanos, cuál es el propósito de la carta, que es exaltar la supremacía de Cristo, con un propósito: que esa comunidad de judíos a la cual iba dirigida la carta se diera cuenta de la terrible equivocación que estaban cometiendo al dar marcha atrás. Ahora, el autor está entrando en el tema del sacerdocio y la comparación con ese orden sacerdotal que es el Melquisedec, no por la persona misma de Melquisedec, sino por lo que vamos a ver hoy, que es a quien apunta, que es a Cristo. ¿Y para qué? Para hacer un contraste entre lo que es Cristo en su oficio sacerdotal con aquello a lo que ellos se querían volver, que era el orden levítico, o lo que se conocía como la ley o el antiguo pacto.
Hermanos, los sacerdotes de Aarón no podían llevar realmente a las personas completamente a Dios. Ellos realmente no llevaban a las personas a Dios. Y eso se ve aún en figuras gráficas, como el velo. Este siempre se mantenía. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote en representación del pueblo. Así que, aunque el tabernáculo y el templo estuvieran a mitad de todo el pueblo y Dios mismo estuviera en medio de ellos, había una separación y el velo era una prueba fehaciente de ello. Entonces, la labor del sacerdote levítico no llevaba al pueblo a la presencia de Dios de manera continua y perfecta, que es la frase que hemos resaltado, la comunión, el acceso directo a Dios. Y otro elemento que ellos tenían es que ellos tenían que realizar los sacrificios continuamente. O sea, los sacerdotes, ellos tenían que llevar sacrificio de continuo. Lo que recordaba que era algo que finalmente Dios había instituido por gracia, pero que no cumplía con un solo sacrificio que se buscaba, o lo que nosotros entendemos ahora que se cumple en Cristo Jesús, que es que por medio de ese sacrificio se quitara el pecado y lográramos lo que es la esencia del cristianismo, que es estar en comunión con Dios de una manera continua y plena. Sin embargo, el Mesías, a quien el escritor bíblico refiere como sacerdote según el orden de Melquisedec, él sí abre el camino. A través de su obra, el velo se rompe. Nosotros podemos acceder a la presencia y a la comunión con Dios, porque Él elimina el velo. Entonces, el sacrificio del Señor Jesús fue una vez y para siempre, para perfeccionar totalmente lo que los sacrificios levíticos anticipaban únicamente. Así que, frente a estas circunstancias, cuando se empieza ya todo lo que hemos estado viendo en las predicaciones anteriores, asignarlo a la persona de Jesucristo, claramente para la persona que ha nacido de nuevo, empieza a darse cuenta de que volverse a un sistema antiguo no tiene ninguna razón de ser. Por lo cual lo anterior, lo pasado, deja de ser necesario, hablando de ese sistema sacrificial levítico, porque lo perfecto, lo que prefiguraba, que ha venido, que es Cristo, lo imperfecto se ha ido, y ese es precisamente el propósito de este texto de Hebreos 7, de los versículos 11 al 19, mostrar esta verdad. Entonces, el propósito es persuadir a los judíos a que rompan con ese sistema antiguo y que entonces puedan realmente llegar a la perfección que es Cristo. Y sabemos que el autor no está hablando de Melquisedec por nomás. Todo eso lo está haciendo con un propósito y una argumentación fundamentada escrituralmente para que se cumpla ese propósito, que rompan con ese sistema antiguo que nunca tuvo el propósito de lograr aquello que ellos pensaban que lograba, que era poder acceder a Dios, que no lo logró porque no era su propósito, como lo vamos a ver. Para nosotros desde nuestra posición actual es fácil de verlo, pero para ellos era un gran problema al ser judíos, porque ellos no podían imaginar que el orden mosaico no solamente era temporal, sino que además era incapaz de brindarles perfección. Ellos pensaban, esto fue instituido por Dios mismo, ¿cómo es posible esto? Pero a través de esta argumentación se les está mostrando que el propósito de ese sistema no era perfeccionar, sino apuntar a lo verdadero y a lo que sí traería aquello que es la esencia de la vida cristiana, que es comunión, reconciliación y relación con Dios. Así que el escritor bíblico se va a esforzar en mostrar la imperfección del sistema del sacerdocio antiguo y después va a mostrar el contraste en la perfección del nuevo sistema sacerdotal que vamos a ver. Entonces, el sermón de esta tarde se titula El orden del sacerdocio de Cristo, la necesidad de establecer un nuevo orden. Y entramos entonces de lleno al estudio del texto. Vamos a ver el versículo 11. Abren sus Biblias ahí en Hebreos 7, versículo 11. Dice este versículo: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Miren cómo inicia aquí, dice:
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Ahora, ¿cuál perfección? ¿De qué está hablando el autor al decir perfección? Si recuerdan, la escritura por lo general, al hablar de perfección o perfecto, hace referencia a la madurez cristiana. O sea, se lograba perfección cuando se llegaba a ser lo que se esperaba que fuera. Por ejemplo, para nosotros podríamos decir que una fruta alcanza cierta perfección cuando está en un estado de madurez que se necesita para poderse comer. Ahora, ese no es el sentido en el que se utiliza la palabra perfecto o perfección en Hebreos. En esta carta, el sentido de la palabra es usada para referirse al objetivo final de la fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo final en el que hemos estado tratando de hacer énfasis? Acceso a Dios, ¿sí? Así que en esta carta, la palabra no se refiere a la madurez cristiana, sino que se refiere a la salvación que tenemos en Cristo. O sea, a cumplir ese objetivo de que lo que es la vida de fe, que es poder tener acceso a Dios. Y eso, hermanos, es muy importante que lo tengamos claro, porque si nosotros agarramos el texto sin saber de qué tipo de perfección estamos hablando, no vamos a entender claramente de lo que el escritor está queriendo hablarnos. Por ejemplo, vamos a Filipenses 3, versículo 12. Vayan a su Biblia, por favor, para tener un poco más claro este concepto de perfección. Filipenses 3, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tipo de perfección vemos aquí? Perfección en el sentido de que ya está completa su obra, en el sentido de madurez, o está hablando del propósito de perfección, que es salvación. Entonces, aquí el apóstol está hablando de su inmadurez. Obviamente, el apóstol Pablo era un cristiano maduro, pero como nosotros vamos a ser formados día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso continúa a través de toda la vida cristiana, la vida de santificación. Esa es continua, es ascendente y en crecimiento en la vida cristiana. Entonces, en ese versículo que acabamos de leer, Pablo usa la palabra perfección en el sentido de que él sabe que tiene que seguir creciendo y que todavía le falta mucho para su vida. Pero vamos al versículo 15 de Filipenses 3. Veamos qué dice. Dice el apóstol Pablo: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, ¿Pablo se estará contradiciendo? Primero dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y después, en este versículo dice, todos los que somos perfectos. Y se incluye. Entonces, este pasaje es un buen ejemplo del uso de la palabra perfección. En uno está haciendo alusión a la parte de la madurez cristiana, porque él sabe que tiene que seguir creciendo en santidad. Y en el otro está hablando del objetivo de la madurez, de la vida cristiana, que es acceso a Dios. ¿Y cómo tenemos ese acceso a Dios? Por la obra de Cristo, la salvación. Por eso cuando dice, todos los que somos perfectos, está diciendo que la obra ya está cumplida. Todos los creyentes estamos ya reconciliados con Dios por la obra de Cristo. Entonces, todos los creyentes en este lugar somos perfectos en Cristo, en el sentido de que la obra se ha cumplido, pero aún nos falta crecer para perfección en el sentido de madurez cristiana. Entonces, ahora, ya que tenemos un poco más claro lo que el escritor de Hebreos trata de decir al usar la palabra perfección, que es en el sentido de acceso a Dios por medio de la fe, en la persona de Cristo, veamos nuevamente el argumento que da el autor en el versículo 11. Vamos nuevamente a Hebreos 7:11. Dice la palabra: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entonces para entender un poco mejor aquí sería, si pues las personas fueran salvas
por medio del sacerdocio levítico. O un poco más claro, si pues las personas fueran salvas y pudieran tener acceso a Dios por medio de la labor del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, cuando el escritor dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Alguien podría preguntarse, ¿de dónde saca el autor esa necesidad? Y hermanos, esa es la alusión directa al anuncio que las Escrituras daban con respecto a otro sacerdocio. Todo el texto de Melquisedec apunta directamente al Salmo 110, versículo 4 que leímos hace unos momentos y que hemos visto continuamente y que es esencial porque ahí es donde está la promesa de ese sacerdote que se levantaría según un orden distinto. Y recuerden que el Salmo es mesiánico. Dice el Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Y aquí Jehová le está diciendo, le está jurando a ese que era el Mesías que habría de venir. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, que el razonamiento que da el autor es el siguiente, poniéndolo así en términos más claros. Dice, si las personas fueran salvas y tuvieran acceso a Dios por medio de la labor sacerdotal levítica, entonces, ¿qué necesidad habría de que Dios hubiese anunciado proféticamente de que iba a levantar en el Mesías un sacerdote según un orden distinto? ¿Con qué propósito? Eso los trata de hacer reflexionar. Vemos que Dios mismo jura e impone juramento a un nuevo sacerdote según otro orden. Y el punto al que tenían que llegar estos hombres a que se estaban apartando era el siguiente. Si Dios predijo la llegada de otro sacerdocio, entonces es razonable pensar que el que ellos estaban viviendo no los perfeccionaba, tomando en cuenta esa dificultad que ellos tenían de pensar que el orden mosaico era temporal y que iba a pasar. El escritor bíblico les da ese argumento. Miren que la misma escritura advierte, si ese sacerdocio perfeccionara, ¿para qué Dios anuncia a otro sacerdote en el Mesías según un orden distinto? Lo que él les dice es, el propósito de ese sacerdocio, según ese orden mosaico, no era perfeccionar. Había un plan dado por Dios desde el principio para otro sacerdote que sí cumpliría esa labor. Ahora veamos el versículo 11 nuevamente. Y quiero que hagamos énfasis en lo que está entre paréntesis. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, y después hace la pregunta haciendo referencia a Salmo 110:4. Quiero que aclaremos un punto sobre la palabra ley en este versículo. Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Cada que el escritor de Hebreos habla de ley, está hablando del antiguo pacto en el sentido de todo el sistema sacrificial, y esto exclusivamente. En la carta de Hebreos, cuando habla de ley, habla del sistema sacrificial. Entonces, ¿cuál era el propósito del sacerdocio? Reconciliar a los hombres con Dios mediante un sacrificio por los pecados para que ellos tuvieran acceso a Dios. Pero ya el autor de Hebreos nos ha dicho que eso no se logra. Pero ¿cómo se hacía? ¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios y levantaban oraciones. Así que cuando él está diciendo, si las personas fueran salvas y pudieran tener acceso a Dios por medio de la ley que fue dada al pueblo, está haciendo una referencia al sistema sacrificial. En otras palabras, él está apuntando claramente a que aquello que ellos realizaban en el sistema sacrificial no perfeccionaba de una manera que las personas pudieran tener acceso a Dios. Y miren lo que dice Hebreos 10, versículo 14. Vayan a su Biblia, Hebreos 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda, y esto apuntaba directamente al sacrificio, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hizo perfectos. ¿En qué sentido? Salvos y por tanto habilitados para poder entrar en la presencia de Dios. Dice, hizo perfectos
para siempre a los santificados, o sea, a los que han sido elegidos. Entonces, cuando en este pasaje dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, no está queriendo decir el autor que los hizo maduros, sino que cumplió con su objetivo, que es salvación y reconciliación con Dios. En otras palabras, lo que está entre paréntesis en el versículo 11 está relacionando la labor principal que cumplían los sacerdotes levíticos, que era ofrecer sacrificios, y les está diciendo, si esos sacrificios perfeccionaran, o sea, cumplieran el objetivo que se esperaba que cumplieran, entonces, ¿qué necesidad habría de que según la Escritura se levantase otro? Haciendo referencia al Mesías de la promesa en el Salmo 110. Entonces podemos resumir que lo que el escritor quiere decir en el versículo 11 del capítulo 7 de Hebreos es el siguiente. Señores hebreos, esos sacrificios no salvan ni dan acceso a Dios. Eso es lo que se quiere decir en este versículo. Hebreos 10, versículos 1 y 2 dice, vayan a Hebreos, por favor, Hebreos 10, versículos 1 y 2. Dice, porque la ley, y recordando que cuando el escritor habla de ley, habla del sistema sacrificial, no de la ley moral de Dios. Si no nos queda clara eso, terminaremos alterando el texto. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. ¿En qué sentido? Salvación y reconciliación con Dios, ¿verdad? Hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y no nos vamos a detener en este texto porque lo vamos a exponer más adelante, pero claramente está diciendo que lo que estamos hablando de una manera que no es implícita, sino explícita. La pregunta que queda entonces es la siguiente. Entonces, ¿qué hacían esos sacrificios? Estos sacrificios que hacían en el orden mosaico apuntaban y prefiguraban al sacrificio perfecto que es Cristo. Y de ninguna manera podemos decir que esos sacrificios quitaban el pecado. Y es común que cuando se hace la pregunta sobre cómo se salvaban los creyentes entonces en el Antiguo Testamento, es común que se responda por medio de los sacrificios, como si esos sacrificios de animales tuvieran el poder realmente de quitar el pecado. Pero miren lo que dice Pablo cuando está hablando de la justificación por medio de la fe, hablando de la obra de Cristo. Vamos a Romanos 3, versículos 25 y 26. Romanos 3, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios. A quien Dios, hablando de Cristo, puso como propiciación, o sea, quitar la ira de Dios por medio de un sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo nos está dando claridad de que esos sacrificios no quitaban el pecado. Ese no era su propósito. Su propósito era apuntar al sacrificio verdadero y perfecto que sí quita el pecado, que es Cristo. Entonces, ¿cómo se podía relacionar con Dios los creyentes del Antiguo Testamento? Con Dios, ¿cómo se pueden relacionar ellos? Dice el apóstol que el Señor pasó por alto en su paciencia esos pecados. O sea, el sacrificio no estaba pagando por esos pecados. Esos no satisfacían la justicia de Dios. Así que Dios en su paciencia decidió pasar por alto los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento, porque el sacrificio ejercido por los sacerdotes levíticos no quita el pecado ni perfecciona hasta que se llegara a la obra de Cristo. Y llegada a la obra de Cristo, que es el sacrificio perfecto, los pecados de los creyentes, aún los que no habíamos nacido, son pagados, pero también los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento, que Dios en su paciencia determinó pasar por alto,
mientras se cumplía aquello a la que apuntaba el sistema sacrificial. Entonces, al decirles que si la salvación fuera por medio de los sacrificios que ofrecen los sacerdotes levíticos, ¿por qué la Escritura anuncia otro sacerdocio levítico, otro sacerdocio distinto? El escritor les está mostrando la incoherencia y grave error en que ellos estaban cometiendo al volverse al sistema sacrificial. Y el versículo 12 va a profundizar un poco más en esto. Ya teniendo la audiencia en su cabeza, que se les había dicho que el orden mosaico era temporal y que no cumplía con lo que ellos pensaban, porque ellos pensaban que con el sistema sacrificial se pagaban los pecados. Y más o menos como la iglesia tradicional, pago por la penitencia y paga los pecados. Vamos al versículo 12. Hebreos 7, versículo 12. Dice nuestro texto: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esto ha de haber sido tremendo de escuchar para la audiencia original, y más porque era un argumento fundamentado escrituralmente. Con el Salmo 110 dice: necesario es que haya también cambio de ley. Recordemos una vez más que una de las labores principales de los sacerdotes era ofrecer sacrificios por el pueblo. Y no porque ese sacrificio lograra algo, había en ese sacrificio una realidad, pero que se cumpliría después en Cristo Jesús. Así que cuando el autor dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, lo que está diciendo es que esa ley, ¿y en qué sentido vimos que es ley? Sistema sacrificial. Ese sistema sacrificial ya no tenía ningún sentido. Y él utiliza algo. El oficio sacerdotal estaba tan estrechamente ligado a la labor que hacían en los sacrificios, que si el oficio sacerdotal era quitado, entonces lo que realizaban ellos, que eran los sacrificios, tampoco tenía ningún sentido. Y eso era necesario quitarlo de la mente de los judíos para dejarlos listos para ir al verdadero sacrificio hecho por Jesús, que sí perfeccionaba, ya que ellos sí tenían presente la esencia de la vida de fe, que es reconciliación, unidad y acceso al Padre. Entonces dice el versículo, cambiado el sacerdocio. Cambiado viene de una palabra griega que es metatitine, que significa poner en lugar de otra cosa. Entonces quiere decir esto: si se cambia el sacerdocio y se pone otra cosa en su lugar, obviamente lo que ese sacerdocio antiguo cumplía apuntando a los sacrificios no tiene ningún sentido. Cumplir la ley ceremonial ya no tiene ningún sentido. Y vemos, si nos ponemos en lugar de esta audiencia original, qué difícil pudo haber sido para esos judíos aceptar la temporalidad de la ley ceremonial. Lo que es muy importante tener presente es que Jesucristo no vino a quitar la ley, vino a cumplirla. Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Ahora, cuando dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, él habla de la ley en el sentido de las Escrituras, pero también vino a cumplir la ley en otro sentido, en el sentido moral. Cristo tuvo una vida perfecta, dice la palabra, semejante a nosotros, pero sin pecado. Pero además de eso, Cristo cumplió la ley en otro sentido, en el sentido de la ley ceremonial. Entonces, era difícil para ellos aceptar la temporalidad de que aquello que había sido la esencia de su pensamiento, de la relación con Dios, y darse cuenta que todo eso era algo que solamente apuntaba a algo y guiaba a lo que cumpliría realmente el propósito que es Cristo. Pero a lo que los estaba guiando el autor y debía llegar es que vieran que finalmente Cristo cumple la ley en todos los sentidos, y no que la quita, sino que la cumple. Y una vez cumplida la ley, entonces el sacerdocio es de otro orden y la ley cambia. Es quitada la sacrificial. Ahora, la ley moral no es quitada porque muestra la esencia de Dios. Dios es santo. Y la ley moral, esto es de Dios, la ley moral permanece.
Pero la ley sacrificial, que apuntaba supuestamente a algo que nunca tuvo ese propósito, una vez instituido un nuevo sacerdocio, ya no tiene lugar. Jesucristo cumplió la ley en todos los sentidos, aún en el sentido ceremonial, y por medio de ese sacrificio hecho una vez y para siempre, cumplió la ley, y ese sistema levítico quedó obsoleto. De allí que un grupo que se proclamaba cristiano y que empezó a ser una especie de plaga en medio del avanzar cristiano del Evangelio, tenía este grave error de no entender que la ley, en el sentido que lo manejaban, no tenía ningún sentido. Ahora, ¿quiénes eran este grupo que era como una plaga que se decía cristianos? Eran los judaizantes. Y Pablo se les opone fuertemente a ellos. Los judaizantes decían ser cristianos. Y una vez que salía el apóstol Pablo de una congregación, ellos entraban y empezaban con un mensaje que era el siguiente: para que ustedes sean salvos, deben observar la ley ceremonial. Y Pablo los trató duramente porque no tenía ningún sentido. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 3. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 3. Y quiero que tengan presente que la iglesia de los Gálatas era una iglesia gentil, no era una iglesia judía, era una iglesia gentil. O sea que ellos ni siquiera antes observaban la ley. Pero una vez entrados los judaizantes les dijeron: ustedes tienen que circuncidarse, tienen que guardar los días, etc. Y miren cómo les habla Pablo. Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Siempre que habla de Jesucristo crucificado, se refiere al significado del sacrificio de Cristo. Tengan presente eso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y dice la nueva versión internacional más claro, les dice Pablo, mismo mensaje, dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Entonces, ¿entienden perfeccionarse? Precisamente lo que buscaban bajo el cumplimiento ceremonial de la ley, pero se equivocaban porque eso nunca fue el propósito. El propósito era apuntar al verdadero cumplimiento, que es en Cristo. Y Gálatas 4, versículos 9 al 11, nos dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Entonces, cuando dice guardar los días, los meses y los años, claramente está hablando aparte de ese sistema sacrificial. El sistema sacrificial no era solamente el sacrificio como tal. Vemos también en Gálatas 5:6 que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, hermanos, este era el punto tan difícil para ellos: aceptar la temporalidad de la ley. La nación de Israel se fundamentó de alguna manera sobre esto, pero fallaron, porque el propósito no era perfeccionar. Y vamos al versículo 13 de nuestro texto, Hebreos 7, versículo 13. Dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y quiero que notemos lo siguiente: esta predicación es más bien una predicación conclusiva de todo lo que hemos estado estudiando. No se trataba de la persona de Melquisedec y no se trataba de en qué sentido su sacerdocio era mayor. Se trataba de Cristo.
Todo el argumento del capítulo 7, los versículos 1 al 10, estaba finalmente destinado a este punto, de que se trata de Cristo. Ese es aquel que no solamente es el Cristo, sino que también es aquel de quien se juró que sería sacerdote según el orden de Melquisedec perpetuamente. Con lo que sacerdote significa sacrificio, reconciliación, cumplimiento del objetivo. Y continúa diciendo nuestro texto en el versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora, hermanos, los creyentes judíos no tenían problema de ver en la enseñanza mesiánica del Salmo 110 a Jesucristo en su oficio real, o sea, de rey, cuando de alguna manera lo identificaban. Aunque es otro tipo de Mesías el que ellos tienen en su corazón, ellos no tienen ningún problema en proclamarlo como hijo de David. Es más, ellos sabían por las Escrituras que el Cristo vendría del linaje de David y también sabían que nacería en Belén. Pero ver al Mesías como sacerdote en su oficio sacerdotal, eso era impensable y les causaba conflicto porque eso era contrario a la ley. Y la respuesta que da el autor bíblico es que es totalmente distinto pertenecer al orden sacerdotal de Melquisedec que ser descendiente de cualquiera de las tribus de Israel, incluyendo la de Leví. Porque vimos cuando analizamos las características de Melquisedec que no se sabía de qué tribu era. Entonces el sacerdocio es diferente, no solo porque lo ejerce uno que vino de otra familia distinta a la de Leví, como estaba establecido en la ley, sino que también en este sentido, en que no se ejerce en la tierra, sino que pertenece al orden de lo eterno. No era como el sacerdocio levítico. Y quiero ir haciendo un paralelo para ir concluyendo el tema. Dice, Cristo como descendiente de David, en su oficio real, su reino no fue terrenal. Nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Su reinado es espiritual y eterno. Y lo mismo sucede con su oficio sacerdotal. Él es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Así que no solo es distinto porque no viene por descendencia de una tribu, sino que también es distinto porque es de un orden más grande en el sentido espiritual. Y eso es lo que les está diciendo el escritor bíblico. Y en el versículo 15 y 16 de nuestro texto, versículo 15 y 16, lo reitera. El autor dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, él está diciendo que el sacerdocio de Jesucristo viene por algo que es inherente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es que Él es eterno, el poder de una vida indestructible. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la evidencia de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y su sacerdocio va más allá de lo que a esos judíos les conflictuaba porque era contrario a la ley. Ellos debían entender que nuestro Señor estaba por encima, que era de otro orden, que Él era algo superior. Y esto para nosotros en nuestro tiempo quizá no signifique mucho, pero para ellos estos argumentos eran vitales. Nuestro Señor Jesucristo fue confirmado como sacerdote, con todo lo que esto significa. No al confirmar o comprobarse la descendencia de una familia según la ley, sino al demostrar la indestructibilidad de su vida, su eternidad. Hebreos 1:3 nos lo dice. Recuerden que iniciamos así estudiando nuestra carta, hablando de la persona de Cristo. Dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿por qué es sumo sacerdote Cristo? No por su herencia, no por su familia, sino por su vida indestructible. Y para que nadie objete el sacerdocio de Cristo, ¿qué hace el escritor bíblico? Una vez más, como lo ha hecho en la largo de la carta, cita el Salmo 110, versículo 4. Versículo 17 de nuestro pasaje, dice,
Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, para que ellos entiendan la importancia de esa palabra, se las reitera, para que no pierdan la vista de la misma, para que tengan presente que lo que está diciendo tiene un fundamento escritural, o sea, que no se le ocurrió. Esto tiene fundamento y base bíblica. ¿Y por qué era importante que ellos no tuvieran elementos para objetar el sacerdocio de Cristo? Porque la esencia de la fe, el objetivo primordial es tener acceso al Padre y comunión con Él. Y eso solo se logra a través del oficio del mediador. Ellos lo tenían muy claro. Por eso era tan importante que no pudieran objetar a Jesús como sumo sacerdote. Porque a través de lo que hacen los sacerdotes, ofrecer un sacrificio, ellos iban a ser perfeccionados si depositaban su fe en la persona de Cristo. En conclusión, los versículos 18 y 19 dicen, y ahí sí no necesita mayor explicación, lo dice directamente, dicen los versículos 18 y 19 de nuestro pasaje. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué debilidad e ineficacia? Porque no lo lograba, aunque ellos lo pensaban. Dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿En qué sentido ley? En el sistema sacrificial. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, hermanos, para resumir lo que es este texto, dice, el sacrificio en la ley de Moisés no perfecciona a nadie. Ese no era su objetivo. Su objetivo era apuntar al sacrificio perfecto. Jesús es el sacerdote que ofrece un sacrificio perfecto. Él es sacerdote y a la vez es el sacrificio que nos permite acercarnos a Dios, tener acceso a Dios mediante la fe en Él. Y esa es la esencia de la vida cristiana. ¿Y qué nos deja esto? La ley de Moisés no hizo que nadie fuera perfecto. Los judíos buscaban acercarse a Dios a través de los sacrificios y las fiestas especiales, pero no lo pudieron lograr de manera completa. Los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, hemos sido introducidos a una esperanza mejor, pues en Jesucristo, quien es nuestra ofrenda, nuestro sacerdote y nuestro Rey, somos capacitados para acercarnos a Dios, produciendo esto un gozo inefable al tener esa certeza inquebrantable de sabernos en una relación personal íntima que nos permite tener acceso con nuestro Creador a través del nuevo pacto. Ya no necesitamos de mediadores humanos, no necesitamos más sacerdotes. Ahora podemos tener comunión real con Dios el Padre a través del sacerdote rey que se sentó a la diestra de la majestad, que es Cristo. Entonces te pregunto, ¿estás disfrutando día a día de esta comunión perfecta con el Creador? ¿O todavía temes acercarte a Dios pensando que no eres lo suficientemente justo o limpio para que Él acepte que te acerques a Él? Si buscas acercarte a Dios confiando en tu limpieza o sentido de pureza, entonces sigues confiando en lo mismo que confiaban los judíos, un sistema imperfecto. Pero ahora tenemos la dicha de poder acercarnos a la majestad, no confiando en nuestros sentimientos, sino en aquel que reemplazó el viejo sistema levítico y que ahora ha traído consigo la perfecta comunión con el Padre. Ahora podemos, como Adán en el jardín de Edén, hablar con Dios en el fresco del día o en medio de la noche más negra. No desaproveches esta grandísima salvación que nos trajo Jesús. Es perfecta y tiene como fin hacernos perfectos para gozar por siempre de aquel que dijo, sed santos, así como yo soy santo. Y para ti, amigo que nos visitas, amiga, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para reconciliar a los hombres con Dios a través de su muerte sustituta. Hoy día, todo aquel que verdaderamente confía en su poder salvador es limpiado, es perfeccionado y santificado por la obra de Cristo.
Si andas vagando en el mundo buscando la paz espiritual, es decir, si deseas saber que estás reconciliado con el Dios Creador y que puedes gozar de verdadera comunión con Él, entonces mira a Cristo, busca su mediación, no a los hombres, no a los ángeles, no a las personas que se autodenominan sacerdotes, pues ellos no pueden hacer nada por ti. Pero ahora tienes al único sacerdote que verdaderamente te puede poner en contacto con el Padre Eterno, a Jesucristo, quien con amor tierno te llevará de la mano a su Padre y te concederá la paz abundante que proviene de su sangre vertida en la cruz, a través de la cual garantiza el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque no requerimos de ninguna clase de sacerdotes. Ahora todos podemos acercarnos al santuario, no al terreno, sino al celestial, por la mediación de tu Hijo Cristo. Y tenemos seguridad de que seremos aceptados por ti, debido a que su sangre preciosa nos ha limpiado. Y te alabamos, Cristo, porque tú eres el enviado del Padre Celestial. Cristo, tú eres el sumo sacerdote de nuestra profesión, que fuiste fiel en la obra que como hijo se te encomendó, y por esa obra recuperaste el destino perdido del hombre, y te convertiste en nuestro sustituto, y eres el autor de nuestra salvación, quien nos representa ante el Padre como sumo sacerdote. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a mantenernos firmes, que cada día afirmes en nosotros la fe. Te suplicamos que en tu misericordia nos des oídos para oír y que nos permitas conocer la profundidad de tu ser y de tu obra redentora. Oramos a ti, Dios, para que seamos hallados dignos de tu reino a través de la perseverancia en la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.